La imputación a 2 médicos del geriátrico de Saldán ha generado una verdadera polémica entre la justicia y también entre los médicos, ¿no? Pero, Mateo, sería bueno repasar qué fue lo que pasó desde un comienzo en ese geriátrico, porque fue donde se generó el principal brote de coronavirus. Claro, Silvia. Bueno, primero fue la confusión. Hay que hacer un poco de memoria. En aquel entonces caía sobre todo públicamente la crítica sobre un médico, porque él en principio habría introducido, esa era la primera hipótesis, la primera versión, el coronavirus al geriátrico de Saldán. Posteriormente se comprobó que, en principio, el paciente cero que ingresa al geriátrico era algún familiar de alguno de los internados en este geriátrico y por lo tanto, bueno, recordamos, hablábamos con la hija aquí en Telefe Noticias con la fea situación que le tocaba vivir a toda la familia. Y el propio médico decide realizarse el hisopado para saber si él tenía o no la enfermedad, ¿no? Luego se comprueba que sí. Bueno, ahora avanza lo que es la causa judicial, la investigación de la Fiscalía de Emergencia, que va juntando todos los casos que tiene involucrado el coronavirus en la provincia. Y allí, el viernes por la tarde, es que la Fiscalía decide imputar a 2 médicos, Silvia. Al médico de planta, al médico que trabaja permanentemente allí en el geriátrico de Saldán, Lucas Figueroa, a él lo imputan por el artículo 202, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, que tiene una sanción, una pena realmente severa, dura, un mínimo de 3, un máximo de 15 años. Y una pena económica también, ¿no? Bien, y después al otro médico, al director, llamado Marcelo Santiago Lázaro, lo imputan por el artículo 203, es decir, por una imprudencia, un delito culposo. No había voluntad por parte del director de que se propague la enfermedad, pero por una imprudencia de su parte, en definitiva, cree la Fiscalía que se terminó propagando la enfermedad en este geriátrico. La sanción, 6 meses a 5 años, es menor, y una multa de 5.000 a 100.000 pesos para el director. Estamos hablando de los 2 médicos que trabajaban allí en el geriátrico de Saldán. ¿Y qué pasa con el dueño? Bueno, es allí la pregunta que se hace sobre todo desde el Consejo de Médicos. El sábado mismo, Silvia, publica el Consejo de Médicos el comunicado en el cual, en primera instancia, demuestran su malestar y el repudio por esta situación de la imputación a los 2 médicos. Vamos a repasar lo que dice el comunicado, porque allí es Andrés de León quien lo firma, el titular del Consejo de Médicos de la provincia, quien aclara que, en primer lugar, ellos creen que no era necesario imputarlo, o sea, que no debe haber imputaciones porque hay que retrotraerse a la fecha en la cual se da esta propagación, en la cual no había protocolos claros, dicen desde el Consejo de Médicos, y es más, los protocolos iban modificándose constantemente. Pero más allá de eso, ya en este comunicado del sábado, ellos señalan, el Consejo de Médicos, que el fiscal, estamos hablando de Andrés Godoy, abrió con su imprudencia e inexplicable velocidad procesal una puerta muy difícil de cerrar. La del miedo y la estigmatización, y sus consecuencias son impredecibles. Es decir, hablan de una celeridad, de un apuro, creen ellos, estamos hablando del Consejo de Médicos, por parte del fiscal. Claro, desde el Consejo de Médicos dicen, pasamos del aplauso a que nos aplaudan a querer escarcelarnos. ¿Qué responden? A tal punto que ya están decididos a una manifestación. Van a manifestarse, pero el Ministerio Público Fiscal le ha respondido a esta carta pública con las circunstancias del hecho. Dice, no es una imputación contra todos los médicos. Estamos refiriéndonos específicamente a lo que ocurrió en el geriátrico de Saldán. ¿Qué dice el comunicado de la Fiscalía? Solamente estos 2 médicos, que no tiene vinculación con otros médicos, que hay mucho material para las imputaciones. Hablan de declaraciones del PAMI, informes de salud de la provincia, hablan de que hay mucho material para justificar, para argumentar estas 2 imputaciones, y además hay otras justificaciones. Vamos a pasar a la justificación 4 y 5, habla de graves incumplimientos e irregularidades de protocolo del COVID-19, pero también de la normativa específica para geriátricos, es decir, que había otras irregularidades en el geriátrico por parte de los médicos. Y les dan la posibilidad, dice, no están condenados, dice la Fiscalía en su comunicado. En los próximos días van a tener derecho a ejercer
su defensa, claro. Pero ya están imputados. Están imputados, claro. Y bueno, y esto ha generado un fuerte repudio por parte del Consejo Médico de Córdoba, que sorprende, ¿no? Porque llevan una manifestación adelante. Vos decías, Silvia, el dueño. El dueño, es allí la suspicacia que tiene el Consejo de Médicos y la bronca con la velocidad con la cual ellos entienden que actuó el fiscal, porque, bueno, es sabido que el dueño del geriátrico, es decir, el empresario, no es médico, el director médico es uno de los imputados, es padre de un alto funcionario del Poder Judicial, de Sebastián López Peña, que es uno de los titulares del Tribunal Superior de Justicia. Igualmente ellos dicen, es una situación que se da y que no está directamente relacionada. Le pasa, charlábamos con Andrés de León, no hay vinculación con lo que hagan mis hijos de lo que haga yo, pero bueno, les llama la atención y en este contexto ellos dicen, primero que no debe haber imputaciones, porque se trata de un hecho inédito esta pandemia, y en todo caso, bueno, si las hubiera, ¿por qué no también se imputó al dueño del geriátrico? Claro, y además insisten anterior al protocolo de geriátricos, claro, ¿no? Que no existía en ese momento. Bueno, lo escuchamos, si te parece, Silvia, al titular del Consejo Médico de Córdoba, presentando su reclamo y rectificando que esta tarde a las 17 en la Plaza Colón habrá una marcha en automóviles, bueno, manifestando su bronca, su malestar por estas imputaciones. En forma, por lo menos para nosotros, totalmente inoportuna, imputa a dos profesionales de la salud que, bueno, estaban ejerciendo sus funciones, nada más. ¿Cómo impacta esta medida judicial en el accionar que tienen los médicos en el día a día? Por supuesto que impacta muy mal, por eso hablo de la inoportunidad del fiscal, porque los médicos hoy sienten de que no saben si concurrir a sus lugares de trabajo para hacer el trabajo que hacen, porque están digamos, bajo el riesgo de ser imputados por realizar su trabajo. Esto tiene, por supuesto, una repercusión muy negativa en la sociedad. Hoy la sociedad vive una situación que es realmente alarmante, ustedes son testigos de ello todos los días, y esto lo único que hace es empeorar la situación. ¿Van a movilizarse médicos autoconvocados en contra de esta decisión judicial? Sí, en contra de esta decisión judicial, en contra de la estigmatización también pública que en algunos lugares ha habido contra los profesionales de la salud, no solamente los médicos, en contra de la no provisión de elementos de protección personal en algunos lugares donde los elementos son escasos o son de baja calidad, en contra de las condiciones indignas de trabajo que tienen hoy los médicos, con salarios realmente que son indignos y que hace que los médicos tengan que trabajar en múltiples lugares para poder llevar el sustento a sus hogares. Acá también llama la atención que hayan sido imputados los médicos del geriátrico y no el dueño, ¿no? Bueno, eso escuché alguna publicación donde aparentemente el dueño está vinculado con el Tribunal Superior de Justicia o con un familiar de algún miembro del Tribunal de Justicia, lo que no hace que el tribunal sea responsable, por supuesto, ¿no? Pero llama poderosamente la atención que se golpea siempre al eslabón más delgado, ¿no?